estaré hablando sobre el modo de producción asiático. ¿Qué es el modo de producción asiático? Bueno, pues el modo de producción asiático fue el sistema económico de producción habitual de muchas zonas del mundo, cuando tuvo lugar el fin de la comunidad primitiva. También es conocida como régimen despotista tributario, y se trataba en la zona de Asia, Egipto, Mesopotamia, la India, China y de la zona América prehispana, México y Perú. Uno de sus autores principal fue Karl Marx, que destacó su obra Formación Económica del Precapitalista en 1858. Describió el sistema que dieron lugar a la propiedad comunal de la tierra privada. Estos sistemas están destacados en el ecosistema oriental ligado al modo de producción asiático. Para Marx, esta sociedad, aunque no son consideradas esclavistas, sí dan lugar a una esclavista general. Esto se puede observar especialmente cuando las comunidades tenían que trabajar para otros por razones de conquista. El marco temporal. El modo de producción asiático fue caracterizado en aquellas comunidades que dejaban atrás su modelo económico primitivo. Este sistema era precapitalista, como ya antes habíamos dicho. Ya mencionado, la sociedad azteca funcionaba bajo el mando de la producción asiática. Cronológicamente se colocaba en un amplio periodo que duró 4.000 años, acabado en el primer milenio antes de la era nuestra. Las relaciones de producción asiática, estas se caracterizaban por las relaciones de explotación a que eran sometidas las comunidades de Adana. C. Los campesinos por parte del Estado de Potipar Oriental. También la producción era realizada por campesinos libres, aguantando la comunidad ariana, propiedades, la tierra, de menudo por delegación del Estado. También la construcción y el mantenimiento de esta obra pública, que como dique y canales de riego, necesaria de desarrollo de la agricultura al campesino. Su principal característica de modo de producción asiático era el estado de soberano, que era el déspota, explotación colectiva, clase oprimida, agricultura, ganadería, una de las maleza y pesca, su desarrollo comercial. El Estado eran los nobles, los militares, los administradores y los sacerdotes, formaban la clase dominante en este tipo de sistema. A pesar que no pueden considerarse un Estado moderno, había una estructura semejante a un aparato estándar. Hasta aquí mi posición. Gracias. Bye. Buenas tardes, mi nombre es Johnny Daniel Vega Fabián y yo le estaré desarrollando la explicación del tema desarrollo de la agricultura y desarrollo técnico de la agricultura en Mesopotamia. Lo primero que debemos de hacer para hablar de Mesopotamia es definir la palabra Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa tierra entre ríos y la misma está ubicada entre el río Tigris y el río Éufrates. Es preciso indicar que los habitantes de Mesopotamia empezaron la actividad de la agricultura cuando pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. ¿Por qué? Porque los nómadas solamente recolectan sus alimentos y los sedentarios producen sus alimentos. Para realizar dicha actividad agrícola, lo primero que hacían los mesopotamios, los habitantes de Mesopotamia, era que ellos primero hacían un examen exhaustivo de lo que es la tierra y preparaban la tierra para sembrar el cultivo. En esa preparación de la tierra también tomaban en cuenta la cantidad que iban a sembrar, es decir, que ahí se calculaba qué cantidad de semillas o de granos, como decían ellos, se iba a utilizar para la siembra, y utilizaban herramientas también para preparar la tierra. En el paso número 2, lo que ellos hacían era que ellos buscaban un sistema de drenaje conveniente para la siembra. ¿Por qué? Porque su siembra empezaba en otoño y en esa época del año el agua escaseaba, es decir, que el nivel del río estaba muy bajo.
Entonces ellos trataban de buscar la manera más efectiva para mojar sus cultivos. En el paso número 3, ya esta es la fase de recolección. Cuando ellos recolectaban los productos que ellos producían, entonces ellos lo que hacían era que lo llevaban a templos y a palacios. Y en un caso muy particular lo llevaban a propiedades, lo llevaban a sus propiedades, pero eso no era algo común. Algo importante que debemos resaltar de la agricultura de Mesopotamia fue que la agricultura fue la fuente principal de economía en Mesopotamia por muchos años y que la misma desarrolló el comercio. ¿Por qué? Porque los productos que ellos producían, la agricultura se desarrollaba con tanta efectividad que ellos podían producir muchísimos productos, es decir, lo que ellos necesitaban, y también se excedían. Entonces, lo que ellos hacían era que ellos intercambiaban los productos por materia prima, como cobre, por ejemplo. Entonces, también ellos se organizaron y el Estado cobraba unos impuestos, pero el Estado le devolvía esos impuestos que ellos cobraban en hacerle preparaciones agrícolas de drenaje o lo que necesitara la tierra para cosechar los productos. Eso era una parte muy importante de lo que es la agricultura en Mesopotamia, porque el Estado no solamente obtenía los impuestos, no solamente lo cogía, sino también que le devolvía al pueblo lo que ellos le daban por medio de los trabajos que había que realizar para preparar la tierra. También lo que lo llevó a utilizar la tecnología fue que en algunas épocas del año, como por ejemplo abril y mayo, el río se desbordaba. Entonces eso lo llevó a ellos a buscar un método para almacenar el agua que el río desbordaba y guardarla para la escasez. Por ejemplo, ellos desarrollaban los drenajes, pero también por medio de los drenajes que se realizaban cuando el río, como diríamos ahora, se desbordaba, esa agua iba a los diques. Entonces, en tiempo de escasez, lo que ellos hacían era que se manejaban con dicha agua. Dentro de los productos que se producían en Mesopotamia, entre los cereales están el trigo, dentro de la legumbre están la cebolla y el ajo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Heriberto y le estaré hablando sobre lo que es el estado de Mesopotamia. Después del año 3000 a.C., los sumerios crearon lo que fue llamada la Baja Mesopotamia. Era un conjunto de ciudades y estados. Entre estos estaba Eridus, Lorus, Erus, Ea y Ur, cuya economía se basaba en el regadío. Entre estas ciudades era gobernada por un absoluto rey que se hacía llamar Eridus. Este era el rey protector de esas ciudades. Las ciudades comenzaron a ser el centro de actividad principal y sus habitantes comenzaron una extensa especialización en lo que fue el trabajo, de forma de que cada persona realizaba una actividad diferente. Entre esas actividades estaba la ganadería y la agricultura. Otro tema también que le quiero tratar es la característica de Mesopotamia. Mesopotamia se caracterizó por la cercanía de dos grandes ríos. Estos ríos se hacían llamar Eufrates y Tigres. Estos abastecían lo que era el valle fluvial. Gracias a esta condición, la zona se destacó por un terreno muy fértil. Otra de estas características era un país de la arquitectura. Era un país de la arquitectura. Surgieron lo que fueron las más antiguas ciudades. Apareció lo que fue el urbanismo. Planificaron lo que fueron los diseños de las ciudades, los modelos. Las ciudades eran amuralladas y tenían majestuosas puertas de entrada. Esto es todo de mi parte. Paso con mi compañera siguiente. Mi nombre es Wilman Richardson, soy integrante del Grupo 1 y hoy les estaré hablando de lo que es el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto se organizaban en dos grupos, que era el Alto y el Bajo. A partir del año 3000 a.C. se unificaron en dos grandes reinos que tenían un gobierno monárquico, absolutista y teocrático. Actividades
actividades económicas que se realizaban en el Antiguo Egipto. Como principal actividad económica de la civilización egipcia se destacaba la agricultura, la explotación agrícola que se encontraba en torno al río Nilo, gracias a un sistema de canalización del agua que era posible gracias a las cultivaciones de tierras. De este modo, los principales cultivos eran los cereales y los linos. Organización social. El faraón era considerado un dios, representante de Dios en la tierra, y tenía el máximo poder sobre los faraones. El pueblo pagaba un impuesto al faraón. Con esos impuestos el faraón vivía como él quisiera y su familia vivía lujosamente. Los nobles eran sacerdotes y escribas. Los sacerdotes eran los más importantes después del faraón. La religión era de naturaleza politeísta, es decir, que creían en varios dioses y diosas, no en un solo dios. Inventos egipcios que se realizaron en aquel entonces, como, déjame ver, el, cos- el, el papel, el preservativo, déjame ver qué más, los cosméticos, déjame ver, el calendario solar y demás. Gracias por escucharme.